Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Bien, ven conmigo Romanos capítulo 12, vamos a seguir ahí. Y ahí hay dos palabras claves en los dos primeros capítulos, dos primeros versículos que hemos leído. ¿Cuáles son esas dos palabras claves? Ustedes ya pueden recordarlas. En el versículo 1, ¿cuál es la palabra clave? Presentarse. Presentarse. Y en el capítulo 2, en el versículo 2, transformarnos. La primera palabra tiene que ver con la consagración, tiene que ver con la consagración que yo he hecho en el momento en que yo acepté a Cristo como mi Salvador. A propósito, si los niñitos necesitan salir, sería lindo si ya es tiempo que ellos vayan al cuarto cuna, porque no está bien que ellos sigan aquí con nosotros, porque está bien que ellos seguramente están cansados, están ya molestos y tienen razón. Así que padres, por favor, ayúdenos para que ellos estén cómodos y nosotros también. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Si hay algo racional que puedes hacer, querido hermano, hermana, en esta mañana, es que cada día entiendas que tienes que levantarte y consagrar tu vida al Señor. Cada mañana. Entonces, todos los días. Es como cuando tú te levantas, le miras a tu esposo, le miras a tu esposa, ¿sabes? Yo me presento a ella, ella se presenta a mí como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén, hermanos. Algunos me ven con una cara de que yo no fui. Tiene que ser así. Tu esposa, tu esposo es allí donde empieza. Preséntate delante de Dios. Preséntate delante de Dios. Y la segunda cosa es tan importante como la primera, porque lo uno va a producir lo otro. Entonces, el momento en que tú te presentas a Dios, Dios comienza a hacer algo en tu vida interna, en lo más profundo de tu ser. Él comienza a transformar. Fíjate que como dice el texto: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a los patrones de este siglo. O sea, no te amoldes a la cultura en la que vives. No te amoldes a la forma de vida que teníamos antes de venir a Cristo. Yo me acuerdo, mi suegra me contaba que ella, cuando no era cristiana, gracias a Dios ahora ya es cristiana, pero cuando no era cristiana, ella era el eje de las fiestas, me dice. Dice, las fiestas que había en mi casa, ella era la que protagonizaba la fiesta. Dice que cuando hacían una fiesta, ella era la que pasaba de persona en persona llenándoles las copas para que beban. Ella era la que hacía que la fiesta se encienda, se prenda. Wow. Pero cuando vino a Cristo, algo pasó. Que Dios comenzó a transformar su mente de tal manera de que ella se dio cuenta que lo que vivía antes conforme a este mundo ya no es lo que supuestamente lo que hemos aprendido de Cristo. Cuando ya somos cristianos, comenzamos a aprender a vivir como Cristo. Diferente. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Fíjate que nosotros en mi familia éramos católicos, apostólicos, romanos, pero nunca íbamos a la iglesia. Pero cada año mi papá era el prioste de
del niño Jesús que les llamaban. Y cada año mi papá con la familia se reunían para hacerle la procesión al niño Jesús, de llevarle a la iglesia católica. Una vez al año le llevaban al niño Jesús a la iglesia. Y yo me acuerdo que como niño, creo que 5 o 6 años íbamos. Pero después que iban a la iglesia, presentaban al niño Jesús. Cuando regresaban a la casa, toda mi familia se reunía, adivina qué, a tomar, a bailar, a festejarle al niño. Y se terminaba, eso vos no sabes cómo eso terminaba. Como toda fiesta pagana termina en borracheras, pleitos, conflictos, y era un desastre. Pero cuando mi papá, bueno, eso fue poco a poco creciendo, y después ya crecimos. Pero ahora, gracias a Dios, mis padres aceptaron a Cristo, y es interesante cómo su vida cambió. Su vida cambió. Limpiaron todas las imágenes, sacaron todos los ídolos y hicieron una vida distinta, totalmente. Y eso es lo que trata, el transformar nuestro entendimiento. O sea, ¿qué no entiendes de lo que Dios está tratando de transformar tu entendimiento? ¿De qué? Por ejemplo, yo al principio, cuando me casé, tenía un problema. Con mi esposa le decía: es que tú me haces enojar, tú tienes la culpa, tú me haces enojar. No sé si eso te ha pasado, pero echar la culpa es fácil, ¿no? Entonces, cuando yo oraba: Señor, por favor, que no, ayúdame a entender a mi mujer, ayúdame a que le cambie. Y sabes que Dios comenzó a trabajar en mí y me dijo: no, tu mujer no tiene que cambiar, tú tienes que cambiar. Uy, eso era durísimo. Pero Señor, ¿cómo? Yo sí, yo soy bueno. Yo soy bueno, soy humilde. No, tú tienes que cambiar. Y cuando yo entendí que yo era responsable de mis actos, que yo era responsable de mis emociones, que yo era responsable de mi dominio propio, que yo no tenía que echar la culpa a otros, sino que hacerme responsable de mis actos, entonces cambió mi entendimiento de cómo enfrentar el problema, transformando vuestro conocimiento, vuestro entendimiento. Yo no sé cómo manejas tu dinero. Ojo, si te metes en problemas económicos, tendrías que regresar a ver cómo Dios quiere que manejes tu dinero. Porque si no estás haciéndolo respetando los principios bíblicos, pues vas a sufrir. Porque no se puede quebrantar un principio bíblico y esperar que te vaya bien. Necesitamos nosotros transformar vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿O no es eso lo que queremos ahora? La voluntad de Dios. Porque si no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo mi voluntad. Y entonces ahí vienen los problemas. Por eso esta mañana dijimos: gracias a Dios tenemos este libro, que es la guía. Este libro que es la palabra de Dios, que este libro permanecerá hasta que Él venga. Y luego fuimos al versículo 3, donde dijimos que la primera cosa que Dios quiere cambiar, en realidad, ¿dónde empieza el cambio? Fíjate que Mateo capítulo 5, el sermón de la montaña. ¿Cómo empieza el sermón de la montaña? A ver, ¿quién se acuerda cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. ¿Dónde empieza los pobres de espíritu? Ahora, lo que Jesucristo está diciendo es que, mira, para entrar al reino de Dios, primero uno tiene que tener humildad. Y la humildad no es jactarse de que tienes con qué. La humildad es reconocer que no tengo nada. La humildad es reconocer que necesito de algo
de alguien más fuerte, más poderoso, más sabio que yo. Eso es humildad. Ahora, dijimos la semana pasada entonces qué es la humildad. Y Pablo comienza, dice, ok, dice, preséntate a Dios. Ese es el primer paso. Segundo paso, comienza a transformar tu mente. El segundo paso. Pero el tercer paso, comienza con la humildad. Comienza con la humildad. Y dijimos que, ¿qué es la humildad? ¿Te acuerdas rapidito? ¿Qué es la humildad? Voy a repetirte para que lo recuerdes. ¿Y por qué es importante? Porque mira, si tú no tienes esto en tu mente, no vas a poder bajarlo a tu corazón para poder aplicarlo a tu vida, vivirlo. ¿Qué es la humildad? Según Dios, la humildad es depender de Dios totalmente. Depender de Dios totalmente. Una persona orgullosa no depende ni de Dios, ni de la gente, ni de sus hermanos. Depende únicamente de sí mismo. Pero una persona humilde, la primera cosa, hermanos, que tienes que cambiar tu pensamiento es: tú necesitas a Dios totalmente. En todas las áreas de tu vida. En todas las áreas. Por ejemplo, hablando de tus relaciones personales en el hogar, a veces nosotros tenemos conflictos y queremos resolver los conflictos a nuestra manera, de tal manera de que yo me lleve, o sea, cuando peleamos, ¿quién gana? ¿Quién gana en esa relación conflictiva? ¿Quién gana? El que más grita, el que más argumentos pone. Pero no, bíblicamente debería ser lo opuesto. Bíblicamente el que gana tendría que aquel que aprendió a depender totalmente de Dios y entregarle a esa persona a Dios y decirle: Señor, yo no puedo cambiarle a él, yo no puedo cambiarle a ella, cámbiala tú, cámbiala tú. Por eso es que ahora cuando peleo con mi esposa, yo respiro bien fuerte y me salgo de la casa. Y afuera le digo: Señor, cámbiala tú, porque yo ya he hecho todo lo humanamente posible. Cámbiala tú, sí, porque si tú no haces algo aquí, yo no puedo hacer nada. Venga. Entonces lo mismo pasa con ella. Cuando ella ve que quiere, yo no cedo, yo no entiendo, ¿qué hace ella? Respira y sigue peleando. No. Tenemos que aprender, o sea, a depender de Dios, que Él va a cambiar a la persona, no yo, que Él está. La segunda cosa es, fíjate, ser humilde es obedecer a Dios, obedecer a Dios. Fíjate que en la Biblia, la gente que más orgullosa fue y es aquella que no obedeció a Dios. Fíjate, cuando Dios creó los ángeles, le creó a Lucifer. ¿Y qué hizo Lucifer? No le creyó a Dios, quiso ser igual a Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Echarlo del paraíso, echarlo de las regiones celestes. ¿Por qué le echó? Por orgulloso. Porque él no quiso hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo lo que tenía que hacer, él no quiso hacer, él quiso ser como Dios. Y ahí empezó ¿qué? El orgullo. Dios no creó el orgullo. Es más, Dios no creó la maldad. La maldad fue creada, el orgullo fue creado por aquellos, especialmente Lucifer, que él no le obedeció a Dios. Acuérdate, no obedeció a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Cuando tú no obedeces a Dios, cuando no quieres obedecer, ¿te pareces más a quién? Sí, dilo, Jaimito, dilo. Nos parecemos más. Jesucristo dijo: no, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fue Lucifer el primero que tuvo orgullo, no quiso hacer la voluntad de Dios.
Después Dios hizo a Adán y a Eva. ¿Y qué hizo Satanás? Vino, engañó a Adán y a Eva. ¿Para qué? ¿Para qué les digo? ¿Qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron la voluntad de Dios. Dios les dijo, de este árbol no. De este árbol no. Porque es cierto que si comes de este árbol moriréis. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Desobedeció a Dios. ¿Ves? Una persona orgullosa, tú te puedes dar cuenta a ti mismo. Dime cuánto está en tu corazón obedecer a Dios. Es la medida de tu humildad. La humildad no es ese tipo de personas que se ven débiles, inseguros, pasivos. Es ese tipo de gente, ay, pobrecito de mí. Y decimos, ay, mira, está humilde. No. Una persona humilde es una persona que depende de Dios totalmente y le cree a Dios totalmente. Esa es una persona. Y según Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que una persona humilde es una persona que no tiene un concepto más alto de sí del que debe tener, sino que piensa de sí con cordura. O sea que ahora nosotros tenemos valor, escúchame bien, tenemos valor por lo que Cristo hizo en nosotros. Nuestro valor no es más ni menos de lo que Dios dice que somos. ¿Qué somos? Iglesia, ¿qué somos? What? No escucho. Hijo de Dios, ¿qué más? Embajadores, ¿qué más? Sacerdotes, ¿qué más? Herederos, ¿qué más? Bueno, ahí está un hombre que transformó su mente para creerle a Dios lo que Dios dice que soy. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Mira, cuando tú llegaste a este país, llegaste sin papeles, ¿verdad? Escúchame. Tener papeles, no tener papeles no te hace nada. Lo que te hace es ilegal nada más. Pero tener a Cristo te hace ciudadano del reino de los cielos. Y entonces vas a poder vivir en este mundo como lo que Dios dice que eres, no lo que la sociedad dice que eres. La sociedad puede decir que soy indocumentado, está bien, tienen razón, pero ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios y voy a vivir como un hijo del rey. Pero a veces eso se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Y volvemos al problema del principio de no depender de Dios totalmente, no obedecerle a Dios totalmente. Por eso es que nuestro autovalor, nuestra autoconfianza en lo que Dios dice que soy, lo que Dios dice que soy no depende de mi productividad, de mis dones, talentos que tengo. Mi identidad en Dios es y depende de lo que Él dice que yo soy respecto al sacrificio de Jesucristo, su Hijo, por mí. Mira, vales tanto que Dios tuvo que enviar a su Hijo a que muera por ti y te redima. Esa palabra redención, redimir, significa te compre. ¿Cómo te compró? Con su sangre preciosa. ¿Cómo vas a decir que no vales? Tienes un alto valor delante de Dios. Wow. Pablo dice, entonces vas a entrar ahora vas a comenzar la vida cristiana. Cuidado con tu humildad. Tienes que aprender de ahora en adelante a creerle a Dios en todo. Tienes que confiar en Dios en todo. En todo, en todo, cuando es todo. Tienes que aprender a obedecer a Dios en todo. Y tienes que tener un valor auténtico, un valor ni alto ni bajo, un valor. ¿Qué dice Dios quién soy? ¿Qué dice Dios qué puedo hacer? ¿Qué dice Dios? Y por eso es que después sigue
los dones. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero mira, vamos a terminar aquí. Cuando Dios comienza a trabajar en tu vida, escúchame, hermano, o te humillas tú mismo, o Dios va a tener que humillarte. Escúchame bien esto, hermano. O te humillas tú mismo, o Dios va a tener que humillarte. Fíjate, dos ejemplos. El primero, en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 4, hubo un rey llamado Nabucodonosor. ¿Sabes qué dijo este rey? Por mi fuerza y mi poder tengo un gran reino. ¿Así? Entonces, Dios escuchó a este rey malvado. ¿Y sabes dónde terminó el rey Nabucodonosor? Si tú has leído Daniel capítulo 4, vas a ver, la historia te va a decir que este rey terminó como un animal comiendo hierba. Si no te humillas tú, Dios va a tener que humillarte. Ahora, cuando te digo humillarte, no te digo que te humilles delante de la gente. Humíllate delante de Dios. ¿Qué significa eso? Creerle totalmente a Él, obedecerle totalmente a Él y creerme lo que Dios dice que yo soy. Eso es humildad. Espero que tú en esta mañana salgas de aquí y comiences a transformar tu entendimiento para mostrar a este mundo que tú eres humilde. Pero desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana. Humildad no es desobedecerle a Dios y pensar, ay, pobre de mí, cómo me va la vida. Soy un miserable. Pero si estás quebrantando los principios de Dios, ¿cómo no te va a ir mal? Dios bendice a aquellos que respetan los principios de Dios. Entonces, o te humillas delante de Dios, como Nabucodonosor tuvo que aprender. Hay un Dios en el cielo, el Dios de Daniel, que humilla a quien Él quiere. Así que te humillas, o si no, Dios va a tener que hacer su trabajo. Primero. Segundo, en el Nuevo Testamento hay un hombre llamado Herodes. Y vos vas a ver que la historia de Herodes es interesante porque este era un funcionario romano que permitió que la gente le adorara, permitió que la gente diga que él era un Dios, y todo el mundo decía César es Dios. ¿Y sabes qué pasó con Herodes? Hechos capítulo 12. Herodes tuvo que morir, pero su muerte fue trágica, como la muerte de muchos que niegan a Dios. No sé si te acuerdas, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, él dijo estas palabras. Recuerdo más o menos las palabras de él antes que fuese a Cuba. Dijo: maldigo con las entrañas de mi corazón a Israel y a su Dios. ¿Sabes cómo murió? ¿Sabes? Murió en Cuba con un cáncer a su estómago, a sus entrañas. Eso le pasó a Herodes. Permitió que la gente le adorara a él como Dios y murió comido de gusanos. O te humillas delante de Dios, o Dios tiene que humillarte. Dios tiene que humillarte. Fíjate que 2 textos y terminamos. Santiago capítulo 4 versículo 10. Me encanta porque Pedro, cuando él dirige esta carta a la gente, a la iglesia que estaba
él pastoreando. Santiago capítulo 4. No, ese es el texto que estoy buscando, pero Pedro menciona que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que podamos ser exaltados a su tiempo. Perdón, yo estoy mal. Es Santiago 4:10, ahí está, ¿no? Ese es el texto que estoy buscando, 4:10, ahí está. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Ves el principio? Humíllate delante de Dios. No delante de la gente, no delante de los hombres. Humíllate delante de Dios. Y es Dios el que te va a exaltar. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y habla en un contexto de la iglesia, en el contexto de los hermanos de la iglesia. Dice versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres gracia? ¿Qué debemos hacer? Ser más humildes. ¿Queremos gracia de Dios? Seamos más humildes. Y entonces, miren lo que dice el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Ante quién tienes que humillarte, hermano? Ante Dios. Porque si te humillas ante Dios, no vas a tener por qué humillarte delante de los hombres. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, terminando esta mañana, hermano, ve, rumea, piensa. ¿Eres humilde? ¿Eres humilde como la Biblia dice o como el mundo piensa? ¿Cómo es tu humildad? ¿Crees a Dios en todo? ¿Obedeces a Dios en todo? ¿Tienes un autoconcepto de ti, de lo que Dios dice quién eres? Eso es humildad. Con ese tipo de personas uno puede armar un equipo de tal manera de que, sabes, cuando somos humildes, cuando nos humillamos ante Jesucristo, ¿quién es el exaltado? Cristo. Nadie va a querer ser más que el otro, porque todos estamos ¿qué? Todos estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios, de Jesucristo. No hay uno que sea más que otro. Todos somos iguales delante de Dios, pero todos tenemos diferentes dones, diferentes maneras de servir al Señor. Qué lindo eso. Por eso es el cuerpo. Bueno, el primer concepto que debe ser transformado en la iglesia, en el creyente, es tu humildad, nuestra humildad. Amén. Vamos a terminar. Déjame te cuento algo que me ayudó mucho a entender este concepto, porque esto te puede ayudar muchísimo a que tu vida pueda tener propósito, sentido, que lo que te está pasando es por algo que Dios está haciendo para ir formando tu humildad, para ir formando el carácter cristiano. Fíjate, un hombre, y este fue un caso real que este hombre contó como un testimonio en la iglesia, que se compró una van y comenzó a hacer trabajo de
de construcción y compró todas las herramientas para poder hacer el trabajo de construcción. Entonces, vos sabes las vans que hay, ¿no? Donde compran y atrás ponen todas las herramientas. Y él hizo un préstamo al banco para empezar su negocio. Y dice que un día salió a hacer un trabajo, parqueó la van en una esquina. Dice que entró a hacer el negocio con la persona que iba a hacer el negocio, y cuando salió no encontró la van. Se habían llevado la van. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Sabes? Él recordó este concepto. Yo tengo que ser humilde. Y me encantó lo que dijo la hermana María cuando vino acá. Quiero dar gracias a Dios. ¿Sabes lo que hizo el hombre? La primera cosa que hizo para mostrar humildad delante de Dios, ¿sabes lo que hizo? Señor, gracias porque esta ven no era mía, era tuya. Gracias porque te robaron a ti, no me robaron a mí. ¿Sabes el peso de la carga que se te va, se te cae? Cuando sabes que tú puedes ir a Dios humildemente y decirle: Señor, yo confío en ti totalmente. Bueno, me robaron, pero ya no es mi problema, es tu problema. Wow. Así que esa noche hubo el culto de oración y él habló a la iglesia, a los hermanos: hermanos, hoy me pasó esto. Hoy me pasó esto. Parqué, fui a hacer el negocio, cuando salí la ven no estaba. Estoy endeudado porque iba a comenzar el negocio. Wow. La iglesia escuchó el testimonio de este hombre, porque se humilló primero delante de Dios, agradeció a Dios, dijo: Señor, no es mío, yo soy tu mayordomo, yo simplemente soy tu siervo. La iglesia escuchó. Al otro día, un hermano se acercó y le dijo: hermano, Dios puso en mi corazón que le ofrende una ven nueva. Voy a ofrendarle una ven nueva. Así que ya tiene la ven. ¿En serio? Sí, tiene una ven. Y durante el día comenzó a escuchar llamadas de teléfono diciendo: hermano, en mi casa tengo máquinas que no uso. ¿Podría pasar retirando las máquinas que no uso? Tantos hermanos que no usan máquinas, dice: pase por mi casa a retirar la máquina que necesite. Y dice que tuvo que hacer un almacén extra en su casa porque tenía más herramientas de las que él había comprado. Wow. Un hombre que aprendió a ser humilde, primero se arrodilló ante Dios y dijo: Dios, te doy gracias. Se humilló ante Dios primero. Le creyó a Dios primero. No anduvo quejándose. No anduvo murmurando: ay, Dios, ¿por qué permite esto en mi vida? ¿Por qué me pasan esto? Si soy buena gente. Él dijo: yo creo en Dios, voy a obedecer a Dios y voy a mantener una postura de un hijo de Dios. Y el testimonio de este hombre me ha impactado totalmente. Y ahora es un muchacho que tiene una empresa que da trabajo a otros. Así es Dios. Ese es tu Dios. ¿Quieres ese Dios? Cierra tus ojos. Vamos.